Eh, bueno, yo soy de Perú, vengo de parte de Tegestiona. Tegestiona es una empresa que hace servicio de Facility Management en Perú. 22 años de experiencia y bueno, somos líderes allá en el mercado, ¿no? Entonces, la ponencia de hoy, lo que quiero hacer es primero una pregunta. Para nosotros, como Facility Management, la pregunta es, ¿hay un futuro para Facility Management? Y la siguiente es, ¿cuál es la realidad al día de hoy? En Perú, esta pregunta nos la hacemos porque, como les estoy comentando, somos una empresa que da este servicio. Y en todo este tiempo que llevamos haciendo estos servicios, empezamos a ver una evolución constante que ha venido en el tiempo. Y en el día de hoy, en la mañana, hablábamos de ambientes Bunny y todo lo que está cambiando y todo lo que está pasando en nuestro entorno. Y lo primero es, sí, el hombre, así igual que el FM, ha evolucionado. Y la evolución ha comenzado desde simplemente estar en una caverna hasta ya tener unos edificios, como han hablado ahora, edificios inteligentes, que miden energía, que controlan las luces, que controlan los aires y controlan diferentes cosas, ¿no? Tenemos unos edificios más grandes y seguimos creciendo y seguimos desarrollándonos en ese proceso de evolución que seguimos teniendo como especie humana. Entonces, empezamos a ver ahora que tenemos todo esto, ¿no? Tenemos el IoT, donde con simplemente un equipo puedes hacer diferentes cosas. Es muy simple, es muy fácil de instalar, puedes medir, puedes controlar, puedes tener en tiempo real. ¿Y qué logramos con esto, no? Logramos, por ejemplo, este es un ejemplo que tenemos en Tegestiona, en un servicio que damos a un cliente, en donde medíamos la energía y se monitorea permanentemente. Y resulta que de un momento a otro la energía empieza a variar, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que pasó? Simplemente vamos y ejecutamos una solución correctiva, ¿no? O sea, medimos, identificamos un problema y lo solucionamos. Nos permite estos equipos tan simples hacer eso, monitorear y encontrar una solución. En otros casos, reducimos consumo de energía. Identificamos cuál es el punto o es la hora en donde menos se necesita y se implementa un control que lo va a monitorear y va a decir en qué momento debe prenderse, en qué momento debe apagarse. Y así, pues, ¿qué es lo que logramos? Lo que logramos es básicamente ahorro, ¿no? O sea, siempre hemos pensado en que todo vamos a hacer ahorrar dinero. Reducimos el consumo de energía, ahorramos dinero y todos estamos bien. Nuestros proyectos resultan, nos dan a favor, vamos al cliente y el cliente nos reconoce y dice que podemos implementar en otros sitios y seguimos haciendo esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya no estamos solo pensando en tener un ahorro económico, un ahorro en energía, sino también empezamos a lograr confort con la gente, ¿no? La gente se siente más cómoda. Ya no estamos hablando solo en economía para la empresa, sino también estamos logrando confort a la gente. Hay menos reclamos de que el aire acondicionado no está bien, de que está a la temperatura adecuada, de que el equipo funciona cuando debe funcionar. Y ya empezamos a preocuparnos por la gente, ¿no? Hoy en la mañana también han hablado mucho de eso. Y es un valor adicional que logramos con la implementación de estos sistemas de IoT. Pero ¿qué pasa? ¿No? Volvemos a hablar de la evolución, ¿no? Hoy en la mañana también hablaron en la exposición temprano, la primera, sobre el tema del COVID, ¿no? Y viene el COVID y lo cambia todo, ¿no? Y empezamos a ver que ya el confort del que estábamos hablando empieza a preocuparnos porque ya tenemos que ver la salud de la gente. Cambio de filtros, condiciones de cantidades de renovaciones de aire y todo lo que ya hemos hablado y lo hemos escuchado en la mañana. Pero el COVID nos hizo cambiar esa situación, ¿no?
Y adicionalmente a esto, hay otro cambio. Empezamos a darnos cuenta que la existencia del ser humano en la Tierra está consumiendo los recursos naturales. Ya no tenemos suficiente petróleo, el petróleo empieza a subir, empezamos a usar gas natural, empezamos a usar energías renovables, empezamos a buscar otras alternativas que sean menos contaminantes, pero los recursos se están reduciendo. Y entonces ahí empezamos a hablar ya no solo de confort, ya no estamos hablando solo de dinero, sino empezamos a hablar de sostenibilidad. Y la sostenibilidad sí empieza a preocuparnos porque los recursos naturales no son infinitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? ¿O qué tenemos que repensar? La sostenibilidad y la tecnología van de la mano, sí, pero ¿es suficiente implementar un equipo de IoT que mide energía, que te controle el prendido y el apagado del aire, que te permita reducir dinero y todas esas cosas? Creo que ya no es suficiente. Entonces, nosotros, como parte de este proceso de servicios que damos, empezamos a ver qué otras cosas podemos hacer, ¿no? Tenemos que empezar a ver, por ejemplo, cómo es el cambio de temperatura en un ambiente como este, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos acá solo 20 personas y no tenemos 100? ¿No? ¿Qué pasa si el sol sale por la izquierda y no sale por la derecha? ¿Cuál es el tipo de material que estamos teniendo cuando construimos? Entonces, esas cosas se tienen que empezar a preguntar porque allí es donde tenemos que encontrar el paso siguiente para poder desarrollar el uso de la tecnología para hacer o mantener la sostenibilidad. Entonces, lo que hacemos ahora es empezar a preguntarnos qué otras cosas necesitamos implementar. Y la pregunta es, ¿ya no hemos implementado suficientes cosas? ¿Ya no tenemos IoT que desarrolla e identifica las condiciones de operación más adecuadas? Pues sí, ya los tenemos, pero igual como estaban comentando hoy por la mañana, necesitamos que el FM, nosotros, en el caso de Tegestiona, empecemos a mejorar o mejorar nuestros skills. Significa que nosotros como profesionales tenemos que empezar a pensar de otra forma, mejorar, y a eso le podemos definir como profesionalismo, ¿no? O profesionalizar nuestro FM. Ya no es nada más dar un servicio, sino pensar qué es lo que el cliente no es que nos compre, sino qué es lo que necesita. Entonces ahí aparece dentro de nuestros proyectos es en ser diferentes. Ya no estamos pensando en competir, ya no estamos pensando en qué hago yo mejor con el otro, sino en pensar qué es lo que el cliente necesita que yo sí le puedo dar. Resulta que en algunos casos, cuando nosotros nos presentamos a mostrar algún proyecto de IoT, de control, de eficiencia y todas estas cosas que les estoy comentando, la primera pregunta que me dicen o nos dicen es, ya, ¿y cuál es la diferencia con los 1000 que han venido antes que tú, no? ¿Qué es lo que tú haces diferente para los que yo te escoja a ti y no los 1000 que estuvieron atrás? Entonces ahí viene la pregunta, tenemos que ser diferentes. No podemos competir, tenemos que ser diferentes y tenemos que pensar diferente. Y finalmente, empezar a buscar nuevas oportunidades, ¿no? Que es lo que intentamos hacer todos los días en Tegestiona. Antes de terminar, hoy hablábamos, y antes de hacer la presentación hablábamos de ya no solo usar los datos que nos da el IoT, sino qué hacemos con esos datos. O sea, tenemos data, infinidad de data. Desarrollamos y medimos la temperatura de entrada y salida de un aire acondicionado, medimos la energía eléctrica
en cualquier hora, pero ¿qué hacemos con esos datos? Ok, ya, sabemos que consumimos con un aire, consumimos todo lo que ya sabemos. Pero ¿qué pasa si a esa información se la metemos a una inteligencia artificial? Que empiece a decir en qué momento este ambiente no necesita el aire acondicionado y yo le puedo cambiar el control, el seteo de temperatura, ¿no? O, por ejemplo, usar bots en los que la información que ya las tengas en tiempo real te permita hacer una optimización del consumo de energía. Los sensores de movimiento son una forma de controlar la luz y apagarla, ¿no? Pero hay otras formas que podemos utilizar. O sea, empezar a hablar de inteligencia artificial y usarla con la información que ya tenemos en el IoT es un paso que tenemos que dar adelante. Y el otro punto es algo que hablábamos también hoy en la mañana con la exposición de energía, es qué otras formas de generación eléctrica podemos tener. Los sistemas solares ya conocemos que existen y los implementamos. Los sistemas eólicos por ahí que también se están usando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el calor del aire acondicionado que se bota al ambiente? Porque este ambiente, para estar enfriado, está botando aire caliente en los condensadores en la parte superior del techo. Y es una cantidad enorme de calor que podríamos utilizarla para hacer otras cosas. Entonces, empezar a pensar en esas cosas o esa energía que estamos teniendo y que estamos desperdiciando es pensar en qué es lo que vamos a hacer de diferentes. Les dejo esas dos alternativas porque nosotros estamos dándole vuelta para ver qué podemos hacerlo, ¿no? ¿Que es eficiente? Pues no lo sé. ¿Que es implementable? Pues no lo sé. Pero sí existen experimentos con estos dos casos que les estoy poniendo, ¿no? Entonces, el profesionalizarnos, el ser diferentes y en encontrar nuevas oportunidades es el nuevo camino en el que nosotros tenemos como FM en enfocarnos. La pandemia, vuelvo a repetir, nos ha demostrado que todo esto se está compactando, ¿no? Hemos visto ahora ambientes que son compartidos. Entonces, estas tres preguntas o estas tres conceptos son los que tenemos que trabajar o que estamos trabajando a partir de ahora como el futuro de lo que tenemos que proyectarnos en el FM. Bueno, nada, quiero agradecerles por este tiempo y eso era lo que quería aportarles. Gracias.